Muy buenos días, ¿cómo estás en esta nueva bendición que Dios nos regala? Invoquemos al Espíritu Santo para que podamos profundizar en el Evangelio del día de hoy. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bien, pues el Evangelio dice que Jesús andaba en el templo y se paseaba en el templo, y cuando andaba en el pórtico de Salomón, los fariseos lo rodearon y le preguntaron: si tú eres el Mesías, ya dínoslo abiertamente, no nos tengas en suspenso. Les contestó Jesús: ya se los he dicho y no me creen. Y no me creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas, dice, escuchan mi voz y me siguen. Entonces, para ahí escuchar la voz de Jesús no es tan simple, porque pues evidentemente a los que le estaba diciendo estaban oyéndolo, pero oírlo no es lo mismo que escucharlo. Escuchar su voz significa, dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Entonces, escuchar la voz de Jesús tiene que ver también con el seguimiento de Jesús, seguirlo a Jesús. Y dice, y ustedes no me creen porque no son de mis ovejas. Entonces, para creerle a Jesús hay que ser de sus ovejas. Es decir, y al ser de sus ovejas hay que seguirlo. Entonces, ellos no le creían porque no se hacían sus discípulos. Necesitaban hacerse sus discípulos, sus seguidores, sus ovejas, para poder escucharlo y creerle y seguirlo. Entonces, esos son los aspectos relacionados con escuchar la voz de Jesús. Es decir, también todo eso debe ser movido por la fe. La voz, el escuchar a Jesús debe propiciar en nosotros la fe. Y la fe es eso, creerle, creer lo que nos está diciendo, creer lo que nos manda. No el que diga Señor, Señor, entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es eso, a eso nos debe llevar la fe, es hacernos seguidores de Jesús. Entonces, pongamos atención, y la escucha de la palabra de Dios no es tanto con los oídos, sino la escucha y el creer en Jesús no es tanto con la razón. Entonces, sino a escuchar a Jesús hay que escucharlo con el corazón, y se cree en Jesús no con la razón, sino con el corazón. El corazón, como les reclamó a los discípulos de Emaús, qué duros de corazón para creer. Entonces no era la razón, sino el corazón es el instrumento de la fe, de creerle a Jesús, de creerlo y de obedecerle. Y la obediencia es la prueba máxima de que creemos. Porque si no obedecemos, por más que digamos que creemos, no hay fe. Entonces, que el Señor nos ayude y nos dé su gracia para que verdaderamente escuchemos esa voz de Jesús, del buen pastor, y escuchándolo, pues lleguemos a la unidad deseada por Dios, que seamos uno, como tu Padre y yo somos uno, le dijo en la oración sacerdotal Cristo al Padre. Que sean uno, para que, como tú y yo somos uno, para que el mundo pueda creer. Mantengamos pues esa unidad en la autoridad de la Iglesia, en Jesucristo que instituye a la autoridad en el Papa, y el Papa es el que elige
pone a los obispos y los obispos ponen a los párrocos, ¿verdad? Y ahí está toda esa línea ininterrumpida, infalible de seguimiento de Cristo, la obediencia a la autoridad, al pastor, al supremo pastor, que es Cristo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su luz, te conceda su paz. Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, te cubra con su manto. Sigamos feliciando, sigamos a Cristo escuchando su voz.